Hay historias tan oscuras que parecen imposibles, pero esta ocurrió frente a los ojos del mundo. Un millonario con conexiones políticas, una red secreta de abuso, una isla privada donde la ley parecía no existir y un final tan misterioso que hasta hoy nadie puede explicar. Esta es la verdad que muchos quisieron ocultar y que estás a punto de descubrir. Quédate hasta el final del video y descubre el diabólico mundo que manejó por años este personaje. Bienvenidos a Relatos de lo Desconocido. El origen de un hombre misterioso. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York, en un hogar de clase trabajadora dentro de un barrio que difícilmente anticipaba el poder e influencia que llegaría a obtener. Su vida comenzó como la de cualquier otro joven con ambiciones, pero desde muy temprano se destacó por algo: una habilidad extraordinaria para rodearse de personas útiles para su ascenso. Este talento para construir relaciones estratégicas sería su sello personal y, más tarde, la herramienta con la que ocultaría algunos de los crímenes más perturbadores del siglo XXI. Epstein estudió en Lafayette High School y, aunque ingresó brevemente al Cooper Union y a la Universidad de Nueva York, jamás terminó un título universitario. Aún así, su carisma y aparente brillantez matemática le abrieron puertas inesperadas. A los 20 años, consiguió un empleo enseñando matemáticas y física en Dalton School, una prestigiosa escuela privada de Manhattan. Fue allí donde comenzó a relacionarse con familias inmensamente ricas, influyentes en el mundo financiero y político. Varias de esas conexiones lo llevarían directamente a su siguiente gran salto: la banca de inversión. A finales de los años 70, Epstein fue contratado por Bear Stearns, una de las firmas más poderosas de Wall Street. Su ascenso fue meteórico, sin títulos formales, sin certificados, solo apoyado en su labia y capacidad de generar confianza. En pocos años se convirtió en gerente de cuentas especiales, trabajando con clientes extremadamente acaudalados. Aquí solidificó su reputación como el hombre que sabía hacer dinero crecer. Pero Epstein no era solo un asesor financiero. Tenía una habilidad poco común para presentarse como indispensable, para convencer a otros de que él poseía conexiones y secretos capaces de abrir puertas cerradas para la mayoría. En los 80 dejó Bear Stearns y creó su propia firma, J. Epstein & Company. Esta compañía alegaba administrar fortunas de más de $1.000 millones, aunque jamás existieron registros claros sobre sus operaciones. El secreto, el hermetismo y la falta de claridad sobre sus ingresos fueron siempre parte de su estilo. Mientras construía una apariencia de filántropo e inversionista, Epstein disfrutaba de un estilo de vida lujoso: mansiones, autos, aviones privados y, eventualmente, una isla en el Caribe. Pero incluso en esos años tempranos, algunos observadores notaban un patrón inquietante. Epstein estaba constantemente rodeado de mujeres muy jóvenes, demasiado jóvenes para quienes lo conocían desde el mundo financiero. Aún así, su carisma, su inteligencia y sus poderosas conexiones lo mantuvieron lejos de toda sospecha formal. Su vida parecía encaminada hacia el absoluto éxito, pero detrás de esa fachada brillante ya comenzaba a gestarse un imperio oscuro que pronto saldría a la luz. El ascenso al poder y el mundo de las élites. Epstein no solo acumuló riqueza, acumuló puertas abiertas, contactos de alto nivel, influencia política y un aura de hombre imprescindible. Entre los 90 e inicios del 2000, logró codearse con expresidentes, científicos de renombre, príncipes, celebridades, actores, empresarios y filántropos. Entre ellos destacaban nombres como Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés, entre muchos otros. Aunque no todos tenían relaciones profundas con él, la sola cercanía con estos círculos aumentaba su poder de manera exponencial. Su mansión en Manhattan, una de las más grandes de la ciudad, se convirtió en un punto de encuentro de personajes influyentes. Epstein organizaba reuniones privadas, cenas exclusivas, eventos culturales, pero detrás de esos encuentros
había una segunda intención: tejer una red social tan poderosa que lo blindara de cualquier consecuencia. Mientras más figuras de prestigio lo conocían, más difícil sería para cualquiera investigar sus actividades. Uno de los vínculos más determinantes en su vida fue el que tuvo con Ghislaine Maxwell, hija del magnate británico Robert Maxwell. Su relación era un misterio. Algunos decían que eran pareja, otros que eran socios. Lo único cierto es que Ghislaine se convertiría en la pieza clave del oscuro entramado que Epstein construyó. Ella era la encargada de reclutar, conectar, seleccionar y convencer. Comenzaba a tomar forma lo que años después sería identificado como una red organizada de explotación sexual. Durante estos años, Epstein viajaba constantemente en su avión privado, apodado por algunos medios como el Lolita Express, hacia su isla privada en las Islas Vírgenes, Little St. James. Allí, según múltiples testimonios, ocurrían reuniones secretas, encuentros con figuras poderosas y, más tarde, abusos sistemáticos de menores. El acceso a la isla estaba estrictamente controlado. Los empleados tenían prohibido mirar a los ojos a los invitados y tenían reglas estrictas sobre dónde podían caminar o trabajar. Su vida parecía perfecta, sin grietas. Tenía dinero, influencia, aliados políticos y hasta un aura de filántropo. Donaba a universidades, organizaba conferencias científicas, financió proyectos de investigación y se rodeó de académicos prestigiados. No obstante, mientras más grande era su reputación pública, más crecía la red oculta que funcionaba bajo su control. Una red sustentada en manipulación, miedo y explotación. A comienzos de los 2000, los rumores empezaban a aumentar, pero nadie en el círculo de poder parecía dispuesto a hablar. Epstein era demasiado influyente, demasiado conectado, demasiado cercano a personas intocables. Esa combinación de riqueza y secreto fue lo que permitió que sus actividades ilegales se mantuvieran ocultas durante tanto tiempo. Pero la verdad siempre encuentra una grieta, y pronto la primera víctima se atrevería a alzar la voz. La máquina de abuso, reclutamiento, manipulación y silencio. Con el paso de los años, los rumores sobre Jeffrey Epstein dejaron de ser simples murmullos y comenzaron a tomar forma. Lo que inicialmente parecía solo un millonario excéntrico, rodeado de mujeres muy jóvenes, empezó a revelar un patrón inquietante. Había demasiadas coincidencias, demasiados testimonios similares y demasiadas jóvenes vinculadas a él de manera inexplicable. Fue entonces cuando salió a la luz la estructura oscura que Epstein y Ghislaine Maxwell habían construido silenciosamente durante años. El método de reclutamiento era frío, calculado y sistemático. Ghislaine Maxwell actuaba como la cara amable del sistema, acercándose a chicas vulnerables, jóvenes con dificultades económicas, provenientes de hogares inestables o simplemente menores seducidas por la promesa de una vida mejor. El proceso era casi siempre el mismo. Maxwell se ganaba la confianza del adolescente, le ofrecía oportunidades de trabajo, le prometía becas, contactos, viajes o simplemente dinero fácil. A muchas les decía que Epstein las ayudaría con estudios, carreras o problemas familiares. Era una red basada en manipulación emocional. Cuando las jóvenes eran llevadas a alguna de las propiedades de Epstein, especialmente su mansión en Palm Beach o su casa de Manhattan, la historia daba un giro inesperado. Lo que empezaba como una sesión de masajes terminaba en actos a los que las víctimas no podían negarse. Epstein usaba su poder económico, su prestigio social y el miedo para controlar a las chicas. En muchos casos, las hacía sentir que si hablaban, destruiría sus vidas, arruinaría a sus familias o las acusaría a ellas de haber hecho algo indebido. Aún más perturbador era el siguiente paso. Después de someter a una víctima, Epstein ofrecía dinero adicional si reclutaban a otras chicas. Les decía que solo debían traer a una amiga y que recibirían cientos de dólares por cada una. Este sistema creó un efecto en cadena que multiplicó su red. Algunas chicas, atrapadas en la pobreza o la culpa, terminaban participando en el ciclo de reclutamiento para sobrevivir. La estructura operaba como una pirámide silenciosa, diseñada para que Epstein siempre tuviera acceso a nuevas víctimas.
Las propiedades de Epstein estaban acondicionadas para estos encuentros. Su mansión en Palm Beach contaba con habitaciones escondidas, cámaras estratégicamente ubicadas, áreas de acceso restringido y un flujo de entrada y salida controlado. Años después, investigadores encontrarían cientos de fotos, documentos y evidencia que confirmaba cómo registraba y almacenaba información comprometedora. Algunos expertos creen que Epstein acumulaba material para chantajear a figuras poderosas, lo que explicaría por qué su círculo social estaba lleno de hombres influyentes que lo protegían o ignoraban sus abusos. En su isla privada, Little St. James, la situación era igual o peor. Testimonios señalaron que el control era absoluto. Guardias, empleados intimidados, cámaras, embarcaciones vigilando los alrededores y helicópteros privados. Las jóvenes que eran llevadas ahí quedaban incomunicadas, dependientes de Epstein y sin posibilidades reales de escapar. Algunos empleados afirmaban que se les prohibía mirar directamente a Epstein o a sus invitados y que cualquier desobediencia podía significar despido inmediato o algo peor. A mitad de los años 2000, las denuncias empezaron a acumularse. Una madre decidió hablar, luego otra joven, y finalmente una serie de víctimas se reunió para denunciar lo que ocurría. El sistema que Epstein había creado empezaba a mostrar grietas. Aún así, su poder y conexiones lograron retrasar la justicia. La policía de Palm Beach abrió una investigación y aunque encontraron testimonios, fotos, registros y pruebas contundentes, los fiscales federales comenzaron a actuar de manera extraña. Parecían más interesados en proteger a Epstein que en procesarlo. Fue en este punto cuando se reveló el acuerdo secreto, que más tarde sería considerado uno de los mayores escándalos judiciales de Estados Unidos, un Non-Prosecution Agreement, o acuerdo de no enjuiciamiento, negociado a puerta cerrada y sin notificar a las víctimas. A través de este pacto, Epstein evitó cargos federales que podían haberlo enviado a prisión por décadas y solo recibió una sentencia mínima en 2008, una sentencia que para muchos constituyó una burla a la justicia. Epstein no solo salió casi impune, sino que continuó operando. Pero la verdad, aunque tardó, finalmente avanzaba. La red ya no podría ocultarse por mucho tiempo. La caída, investigaciones, arresto y una verdad que ya no podía ocultarse. A finales de la década de 2000, la fachada de poder que había protegido a Jeffrey Epstein durante años comenzó finalmente a derrumbarse. Aunque el acuerdo de 2008 le permitió esquivar consecuencias reales, la indignación pública empezó a crecer. Investigadores, periodistas y organizaciones de derechos de las víctimas detectaron que algo no encajaba. ¿Cómo podía un multimillonario con decenas de acusaciones documentadas recibir un trato tan indulgente? ¿Cómo era posible que el FBI hubiese encontrado evidencia contundente y aún así Epstein siguiera prácticamente libre? Las preguntas quedaron sin respuesta durante años, hasta que el caso volvió a resurgir con fuerza, esta vez impulsado por nuevas víctimas y un clima social donde el silencio ya no era una opción. El primer golpe llegó gracias al periodismo. En 2018, el Miami Herald publicó una investigación monumental titulada Perversion of Justice, donde se exponía con detalle el alcance de la red de abuso, la negligencia de las autoridades y el polémico acuerdo secreto que lo había protegido. La opinión pública estalló. Las víctimas, antes ignoradas, comenzaron a recibir atención mediática y jurídica. Se organizó un movimiento legal para reabrir el caso, argumentando que el acuerdo de 2008 violó los derechos de las jóvenes al no haber sido notificadas, como exige la ley. El segundo golpe vino del sistema judicial. En julio de 2019, agentes federales arrestaron a Epstein en el aeropuerto de Teterboro, New Jersey, mientras regresaba de París. Esta vez las autoridades actuaron con una intensidad que nunca antes habían mostrado. Registros en su mansión en Manhattan revelaron cajas llenas de fotografías, computadoras, discos duros y documentos que parecían confirmar lo que durante años se había sospechado. Epstein no solo había cometido delitos sexuales, también había recopilado material sensible sobre personas poderosas. Muchos creen que este material funcionaba como un seguro de vida, una forma de garantía para que nadie lo tocara. Las acusaciones formales incluían tráfico sexual de menores, conspiración y explotación sistemática. A diferencia de 2008, esta vez el gobierno federal actuó con firmeza y la presión mediática impedía cualquier maniobra oculta. Epstein fue enviado al Metropolitan Correctional Center, MCC, en Nueva York, una cárcel federal conocida por albergar a reclusos de alto perfil. Allí, Epstein se encontraba en una situación inédita, sin aliados visibles, sin acuerdos secretos y con una opinión pública que exigía justicia. Mientras tanto, las víctimas finalmente comenzaron a ser reconocidas.
Los testimonios hablaban de años de abuso, manipulación psicológica, amenazas e incluso de figuras influyentes que visitaron las propiedades de Epstein. La investigación se expandió hacia sus cómplices, entre los que destacó la figura de Ghislaine Maxwell. Aunque en ese momento no había sido arrestada, los fiscales dejaban claro que estaban tras su rastro. El poder que tanto lo había protegido comenzó a volverse en contra. Personajes de alto perfil intentaron distanciarse de él, negando vínculos, minimizando relaciones o asegurando no haber tenido conocimiento de sus actividades. Pero la evidencia mostraba otra cosa. Vuelos registrados, fotos, correos, visitas y entradas y salidas de su mansión. Epstein ya no era un hombre poderoso, era una bomba a punto de estallar, y muchos temían lo que pudiera revelar si decidía hablar. En agosto de 2019, ocurrió lo impensable. Epstein fue encontrado muerto en su celda. La versión oficial declaró que se trató de un suicidio. Sin embargo, las circunstancias alrededor de su muerte generaron más preguntas que respuestas. Cámaras que dejaron de funcionar, guardias que se quedaron dormidos, registros que nunca se realizaron y una celda donde Epstein no debía estar solo. El mundo entero quedó en shock. ¿Cómo podía uno de los prisioneros más vigilados de Estados Unidos morir de esa manera? ¿Quién se benefició de su silencio? Su muerte no cerró el caso. Al contrario, abrió un capítulo aún más oscuro y lleno de teorías. Con Epstein fuera de escena, las autoridades se enfocaron en Maxwell y otros posibles cómplices. Pero algo era evidente. El hombre que durante décadas había evadido la justicia, finalmente había caído, aunque su caída dejó más sombras que certezas. El imperio había colapsado, pero el misterio apenas comenzaba. Legado oscuro, consecuencias y el misterio que nunca murió. Tras la sorpresiva muerte de Jeffrey Epstein en agosto de 2019, el caso, lejos de terminar, se convirtió en uno de los mayores enigmas contemporáneos. Su fallecimiento, catalogado oficialmente como suicidio, desató una ola de teorías, sospechas y controversias que siguen vivas hasta hoy. Para muchos, la muerte de Epstein no fue el cierre de una historia, sino el inicio de una pregunta gigantesca. ¿Qué secretos se llevó consigo? Y sobre todo, ¿quiénes estaban realmente implicados en su red de abuso? La investigación alrededor de sus propiedades reveló más información de la que se pensaba. En Little St. James, su isla privada, se encontraron estructuras ocultas, túneles, habitaciones cerradas, cajas fuertes con discos duros y documentos que nunca fueron explicados al público. Había evidencia tecnológica que sugería un sistema de vigilancia interna que operó durante años. ¿Monitoreaba a Epstein a sus invitados? ¿Tenía archivos comprometedores de empresarios, políticos y celebridades? Aunque nunca fue confirmado oficialmente, agentes federales encontraron registros y dispositivos que apuntaban a una operación meticulosamente organizada. Con Epstein muerto, la atención se centró en su cómplice más cercana, Ghislaine Maxwell. Tras meses de búsqueda, fue capturada en 2020. Su arresto reveló aún más capas del caso. Durante su juicio, algunas víctimas ofrecieron testimonios escalofriantes sobre el papel de Maxwell en el reclutamiento, manipulación y control de menores. La fiscalía la describió como la arquitecta de la red, la mano derecha de Epstein y la responsable de facilitar su sistema de abuso. En diciembre de 2021, fue declarada culpable por tráfico sexual y otros cargos federales. Sin embargo, incluso durante el juicio, muchos nombres relevantes fueron omitidos o protegidos. Varias partes fueron selladas para evitar la exposición pública de ciertas figuras. La muerte de Epstein dejó una sensación amarga. Durante años, fue protegido por un escudo de poder, riqueza y conexiones que le permitieron operar impunemente. Su caída reveló fallas profundas en el sistema judicial, instituciones que cedieron ante influencias externas y autoridades que ignoraron a víctimas vulnerables. Hoy, su nombre se ha convertido en sinónimo de corrupción, manipulación y abuso sistemático. Su historia es un recordatorio inquietante de lo que puede suceder cuando un individuo combina dinero ilimitado con conexiones políticas y la ausencia de escrúpulos. Las víctimas, por otro lado, encontraron finalmente un espacio para ser escuchadas. Tras décadas de silencio impuesto por miedo, amenazas o vergüenza, su testimonio ha tenido impacto global.
Varias organizaciones y movimientos sociales surgieron para denunciar el tráfico sexual, la explotación de menores y la impunidad de las élites. Aunque la justicia llegó tarde para muchas, sus voces impulsaron reformas legales y mayor conciencia pública. Pero a pesar de los avances, la historia sigue incompleta. Desaparecieron documentos, faltan explicaciones oficiales y hay personajes influyentes que nunca han enfrentado interrogatorios formales. La muerte de Epstein cortó la línea directa hacia los secretos que pudo haber revelado, pero no logró borrar la sombra que dejó detrás. Los rumores sobre un posible entramado global de explotación sexual siguen circulando, alimentados por inconsistencias, testimonios y una sensación generalizada de que todavía existen piezas fundamentales sin encajar. El legado de Epstein es, quizás, uno de los más oscuros de la historia moderna, un recordatorio brutal de cómo opera el poder cuando se mezcla con corrupción. Un legado que dejó más preguntas que respuestas. Un legado que incluso en su final continúa revelando nuevas capas. Y aunque él ya no está, su historia sigue viva, resonando en cada tribunal, en cada investigación y en cada víctima que aún busca justicia. El imperio cayó. La verdad quedó fragmentada. Pero el misterio, ese, todavía vive. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote a Relatos de lo Desconocido, dejándonos un like y un comentario. También tomamos en cuenta recomendaciones para futuros videos.